Hoy, en 678, la salvaje agresión de la Policía Municipal de Pose a militantes por ver películas con chicos. Un grupo de militantes de la organización La Cámpora y vecinos de la localidad de Villa Adelina, que estaban participando justamente en ese momento de una actividad para chicos, fueron golpeados por efectivos de la Policía Municipal del partido de San Isidro. ¡Calma, loco! ¡Esa es la policía! ¡Esa es la policía que tenemos acá! No puede ser. ¿Qué le da vergüenza? Estamos con los chicos. Estamos con los chicos mirando una película. Por favor. ¡Hay criatura! Nacho! ¿Qué me lleva? Estábamos haciendo una actividad con los chicos del barrio. Le estaban pasando unos dibujos animados, nos pegaron mal, nos reprimieron entre varios, nos rompieron todo, nos pegaron en la cabeza, nos pegaron en el piso, nos metieron los golpes en los patrulleros, a mí me rompieron una costilla. El modelo de la masa de enlace. Paquete de leyes que tienen por objetivo central reducir a cero retenciones al trigo, reducir retenciones a la avena, reducir retenciones al arroz en las economías regionales. Irresponsables y grandilocuentes medidas vinculadas a la caída de los derechos de exportación. Los derechos de exportación, que en el caso del trigo es del 23%, no tienen otro objetivo que garantizar precios internos más bajos que los precios mundiales. No tienen un objetivo fiscal. Entonces esto tiene intencionalidad política, pero no tiene apoyatura económica, porque es beneficiar a un sector pero a costa de la mesa de los argentinos. Es algo que este gobierno no lo va a hacer, porque esta es nuestra convicción. Nos visita el periodista económico Raúl de la Torre. Más novedades de la OPO deshilachada. Pino tenía razón. Clarín, junio de 2013. Pino Solana sobre UNEN. Es una alianza táctica solo hasta octubre. En La Nación, Roy Cortina. En UNEN empezó la hoguera de las vanidades. Cuando usted dice eso, en realidad, ¿a quién se lo está diciendo? A todos, a Wiener, a Sanz, a Carrió y a Pino. Si no bajan el nivel de vanidad, no hay posibilidades. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Otro día de notis. Copadas. 1. La investigación del GENAP. Argentina tiene el poder adquisitivo más alto de América Latina. El salario mínimo local permite comprar más alimentos que en el resto de la región. Muy bien, en este cuadro, tomando el salario mínimo de cada país, vamos a ver qué cantidad de distintos productos podemos comprar. Aceite de girasol, por ejemplo, con el salario mínimo de Argentina se pueden comprar 605 unidades, con el salario mínimo de Chile 175, en Uruguay se pueden comprar 144 unidades, Paraguay 109, Perú 96, Colombia 82, Brasil 262. 2. Autos usados. De fin de semana hubo noticias que tienen que ver con un récord en la venta de autos usados. Sí, lo vi. Fue un récord que superó el del 2011. Se transfirieron 1.845.000 autos usados el año pasado, un montón. 3. Mañana, oficialismo y oposición en 678. Vienen Leandro Santoro de la UCR y Paula Penaca, legisladora porteña del Frente para la Victoria. Enamora.
678. Tu sintonía fina de amor. Tell you what I'm doing this weekend. I'm getting laid. 1990s and nobody is getting laid. I'm the only man in America who was getting laid this weekend, and I haven't been laid that much. 6 girls in college, maybe 7. How long have you been standing there? Forever. What did you hear me just say? 6 girls in college, maybe 7. 7. 8! 6 girls in college, maybe 7. 7. 8! Mary Kelly. This is the one I like. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Compañeros, buenas noches. Les reiteramos el anuncio hecho ya en la apertura respecto del encuentro que tendrá lugar el día de mañana en 678 entre Leandro Pepe Santoro y de la Unión Cívica Radical y Paula Penaca, legisladora del Frente para la Victoria. Eso será el día de mañana. Porque hoy nos vamos a limitar a un invitado de lujo. Ciertamente estoy hablando del reputado periodista, colega y compañero Raúl de la Torre. Bienvenido, Rulo. Raúl de la Torre es licenciado en Economía, es además periodista y editor de la sección Economía del diario Página 12, es columnista de Economía en el noticiero de Canal 7 y es además conductor de Visión 7 Internacional los sábados a las 12:30. Exactamente. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por venir. Además, vamos a explotarlo en este largo camino que hemos venido recorriendo estos días, tratando de comprender esto que parece haber sido un misterio largamente guardado y custodiado de cómo un producto nace desde la tierra, supongamos, y llega hasta el consumidor. Vamos a ir hoy a ver qué pasa con las ofertas alternativas de la política argentina frente a este sistema. ¿Qué es lo que propone alguien como, por ejemplo, Massa? El modelo económico de Massa y la mesa de enlace. Tras reunirse con la mesa de enlace, Sergio Massa planteó una insalvable incongruencia: bajar las retenciones y la inflación a la vez. Antes. Acá hay un enemigo de nuestra sociedad que es la inflación. Tanta inflación, problemas que la inflación genera en el salario, la falta de previsión, la inseguridad que genera la inflación en términos económicos. La inflación está desbordada. Ahora. Un paquete de leyes que tienen por objetivo central reducir a 0 retenciones al trigo, reducir retenciones a la avena, reducir retenciones al arroz en las economías regionales. Las propuestas que uno siempre observan desde la oposición son propuestas grandilocuentes que no tienen coherencia ni tampoco sistematicidad desde el punto de vista de lo que teóricamente constituye un programa de carácter estructural en materia económica. Irresponsables y grandilocuentes medidas vinculadas a la caída de los derechos de exportación. Los derechos de exportación, que en el caso del trigo es del 23%, no tienen otro objetivo que garantizar precios internos más bajos que los precios mundiales. No tienen un objetivo fiscal. El precio interno tiende a ser el precio de exportación menos las retenciones. Ese es el precio interno, o sea que las retenciones generan una mejora en los precios de la harina y sus derivados en el mercado doméstico. No tiene otro objetivo, así que el que se le ocurre la fantástica idea de reducir los derechos de exportación al trigo, que explique cómo va a ser para que eso no se traslade al precio del pan y que le explique a la gente lo que va a pasar con los precios del pan. Veía el otro día, para mi sorpresa, al exministro Lavagna, por ejemplo, que fue uno de los que estuvo en la instauración del sistema de retenciones, y que quede claro, este gobierno redujo las retenciones al trigo, no las aumentó. Declaraciones de Lavagna sobre la propuesta de Massa de baja de retenciones. Es una baja de impuestos para toda la producción agropecuaria, particularmente para trigo, arroz, maíz y carne, y las economías regionales que hoy se encuentran en un momento muy desfavorable. Antes. La rentabilidad del campo es muy alta y el sector tiene que hacer su esfuerzo
como lo hizo toda la sociedad. No pueden vivir al margen de la sociedad. No pueden estar ausentes. Así que no se quejen. Se quejan mucho. El 20% de retención que tienen igual es... Que no se quejen porque a pesar de eso los campos siguen subiendo porque la rentabilidad es muy alta. Digamos la verdad, de frente, sin macaneos con la gente. Que hay gente que necesita más que él. Porque sabe que voy a usar una palabra que yo no sé si fue Leuco justamente que en algún momento me dijo, está usando una palabra antigua, porque yo dije que eran angurrientos. El ministro Lavagna, que había sido un defensor de este sistema, ahora decir que hay que sacarla cuando está posicionado políticamente. Entonces esto tiene intencionalidad política, pero no tiene apoyatura económica, porque es beneficiar a un sector, pero a costa de la mesa de los argentinos. Es algo que este gobierno no lo va a hacer, porque esta es nuestra convicción. Massa parece ser el mimado de la mesa de enlace por estas horas, entendiéndose el reciente pataleo de Macri y deschave de la existencia de los que ellos llaman el Círculo Rojo. Días antes, el doblemente procesado jefe de gobierno porteño elogiaba desmesuradamente un discurso de Echeverre que parecía calcado de Martínez de Oz y Menem. Trabajar en libertad, sin la nefasta intervención a los mercados. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. Yo sueño con empresarios que no vivan subsidiados ni molestados por un Estado ineficaz e invasor. Trabajar en libertad, sin la nefasta intervención a los mercados. ¿Qué pasa con Massa que no se hace cargo de la alianza que hizo con usted? ¿Te recuperaste de lo de Echeverre o todavía no? ¿De lo de Echeverre? No te gustó, me parece. Un discurso parecido al de Martínez de Oz. No te gustó, ¿no? Sí, parecido a Martínez de Oz, la verdad que no me gustó nada. ¿A usted le gustó? A mí me gustó, la verdad que me gustó. ¿Pero no encuentra similitudes con la política de Martínez de Oz? Me gustó mucho el discurso. El discurso de Martínez de Oz es el que anticipó el genocidio ulterior. En nombre de instalar esa política económica es que se reprimió, se secuestró, se asesinó. Que alguien reproduzca las líneas de ese discurso es cuando menos para los que creemos en otras cosas preocupante. Hace unos días también fue procesado el macri-masista Sturzenegger por aquella estafa del megacanje. El funcionario de la Ruista reivindicaba aquella baja de salarios, en consonancia con lo que hoy Massa debe prometer a los empresarios nucleados en AEA. El Círculo Rojo fija una agenda también. Y yo creo que lo escuchamos especialmente a Sergio Massa cuando le habló al plenario de los industriales y le prometió devaluación monetaria, vuelta a un ciclo de endeudamiento público, sinceramiento con las tarifas, que quiere decir tarifazo. Yo leí un artículo, declaraciones de un importante industrial argentino respecto de los problemas que tiene la Argentina. Sostiene que del año 2008 hay muy mala gestión y que la Argentina es no competitiva. Y cuando habla de la competitividad pasa a hablar exactamente de el costo de un obrero industrial. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de $24 por hora, textual estoy leyendo, contra $12 en México y 9 en Brasil. Sin embargo, Roca, ¿por qué es Pablo Roca? Planteó un panorama de mediano plazo distinto al que observa hoy. En 2018 Argentina va a ser un país muy distinto del que es hoy. Somos optimistas. Bueno, fácil, me parece que el obstáculo para que haya mayor competitividad con respecto al costo laboral soy yo que estoy parada acá, me parece. El Círculo Rojo, que son hombres que tienen mucha capacidad de daño, que tienen los recursos financieros, los recursos económicos, los recursos militares, los recursos mediáticos, y que siempre han impedido cualquier fertilización del proyecto nacional y popular en la Argentina. Y ese Círculo Rojo, cuando Massa dice hay que mirar al futuro, tiene razón, porque es interesante mirar al futuro, porque mirar al futuro significa también mirar al pasado. Y a ver, para saber qué es ese futuro, hay que ver qué hizo este Círculo Rojo en el pasado. Y este Círculo Rojo en el pasado lo que hizo es empobrecer a los sectores populares. Pero cuando uno dice los sectores populares, porque hay que desarticular, ¿qué es el sector popular? El sector popular es el tipo que labura todos los días. El tipo que labura todos los días y que ahora sí le alcanza el sueldo, aun cuando
pueda tener mayores dificultades o menores dificultades, pero que ahora sí le alcanza el sueldo porque fundamentalmente tiene un sueldo, pero que no tenía sueldo en el 2001 y que no tenía sueldo en los 90, porque el Círculo Rojo lo que necesita es una gran desocupación para poder negociar desde un lugar de poder con los sectores del trabajo, con el trabajador. Cuando el trabajador siente miedo de quedar desocupado, no pide absolutamente nada, va a trabajar por el menor dinero posible. Cuando vos lo apretás con la desocupación, cuando vos al trabajador lo apretás con el salario, cuando vos al trabajador le impedís que tenga momentos de ocio, que tenga momentos de libertad, lo que estás haciendo es generar, sacar, meterle la mano en el bolsillo. Y eso es lo que hicieron en los 90, eso es lo que hicieron durante la dictadura militar. De esto hablaba con honestidad brutal Milton Friedman, como bien rescataba anoche Víctor Hugo. Hay un hombre que fue premio Nobel de Economía, que se llama Milton Friedman. Para mí debió ser premio Nobel del cinismo. Y lo grave es que tiene muchos cínicos distribuidos por el mundo. Todos los políticos ortodoxos piensan con esta síntesis que van a ver. There's never in history been a time when the ordinary people of this world, and particularly in the rich nations like the United States, Britain and Europe, never been a time when the ordinary people have had the level of income and living that they now do. But what about the tens of thousands of people whose lives were affected by the decision? You can't make an omelet without breaking eggs. You have a system which is overwhelmingly yielding good results. But there's no question that it's not perfect, and there are cases and people will get hurt. Ese miedo lleva hoy al pueblo griego a la situación extrema de comer alimentos vencidos o trabajar un año gratis. Y lo mismo pasa en España, como lo retrata una divertida parodia. En Grecia es tanta la crisis que autorizan la venta de alimentos vencidos. Escucharon bien, ¿eh? ¿Perdón? Alimentos vencidos, pobreza creciente. Hace 5 años que el PBI no repunta y hay cada vez más desocupados y más pobres. La gente come menos o come peor. Por eso autorizan la venta de alimentos vencidos. Recién venía leyendo sobre la situación en Grecia. Más de 1 millón de empleados públicos hace casi un año que no cobran el sueldo, pero igual van a trabajar porque tienen temor a perder el empleo. Se entendió lo que dije, ¿no? Hace casi un año que no cobran el sueldo y van a trabajar igual por temor a perder el empleo. Perdone, ¿para la entrevista de trabajo? Gracias. Soy ingeniero industrial con 5 años de experiencia laboral. Tengo 2 másters, un posgrado en gestión internacional y hablo 4 idiomas. Soy muy trabajador. De hecho, no me importa trabajar los fines de semana. Tampoco me importa hacer horas extras gratis cualquier día de la semana. Acepto un sueldo de mierda. Unos 1.000 euros o así. Bueno, quien dice 1.000 dice 600 euros. O 400. Puedo cobrarlo todo en negro. Nunca en mi vida hago huelga. Paso olímpicamente de mis derechos laborales. Pero si pienso que los sindicatos no sirven para nada. ¿Cómo te llamas? Bueno, la verdad es que me da igual. Enhorabuena, te has humillado muy bien. Te ha faltado ser un poco más pelota, pero bueno, si te unes a mi equipo te enseñaremos a ser un gran lameculos. Gracias por esta oportunidad, de verdad. Me alegra que te hayas ido con Juan Mari, que es un empresario, que es un auténtico artista. Un artista de la evasión fiscal y la explotación laboral. Enhorabuena. Bueno, con la excepción de este spot que hemos visto varias veces, digo, creo que lo necesario, Raúl de la Torre, es traducir las cosas de las que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, Massa habla de retenciones, habla de inflación, pero no explica qué pasa con esto de las retenciones, suprimir las retenciones al trigo. Hay un elemento interesante para que cualquiera pueda visitar, supongo que no lo han levantado, pero cuando se presentó el Frente Renovador y la propuesta se puso en internet, yo presté particular atención y decía, ¿cómo vamos a combatir la inflación? ¿Cómo vamos a eliminar la inflación? Uno entraba en el sitio y decía que había el proyecto de Massa para eliminar la inflación. El primer artículo era un proyecto de ley. El primer artículo era decir, bueno, la inflación, todos los males que provocaba, que era necesario eliminarla y terminar con ella. El segundo artículo es que va a ser una propuesta abierta, participativa y que todos iban a intervenir en esta lucha fundamental con la inflación. El tercer artículo creaba una comisión para recibir todas las propuestas que hubiera para terminar con la inflación.
El cuarto decía, bueno, que se iba a considerar estas propuestas y se iban a presentar al Congreso. La verdad que esa forma de eliminar la inflación es la misma forma que podríamos eliminar la delincuencia, el hambre, la mortalidad infantil, que llueva cuando no, en verano, no sé, la verdad que ese vacío de contenido que tienen este tipo de propuestas sobre temas que los mismos dirigentes políticos ponen en un lugar tan importante, marcan o la hipocresía de estos dirigentes o la falta de conocimiento absoluto. Yo, vamos a elegir la mejor de las dos opciones, la del desconocimiento absoluto, porque esto de las retenciones realmente es mucho desconocimiento, el de decir que vamos a bajar todas las retenciones porque es una forma de bajar impuestos y favorecer a la producción. Lo que decía Axel Kicillof con respecto a que esto afecta a precios internos. ¿Por qué afecta a precios internos? Porque justamente las retenciones o los derechos de exportación lo que trata es de eliminar la ganancia o la rentabilidad que tiene un exportador cuando vende y tiene la opción de vender al mercado interno o venderlo afuera. Si obtiene un precio más caro vendiéndolo afuera, mayor beneficio en eso, va a preferir vender todo afuera y nada adentro. Entonces la retención lo que busca es compensar ese valor y decir, o me va a cobrar adentro el precio tan alto como me lo determina el mercado externo. Es decir, una forma de evitar que el mercado externo te defina los precios internos, por lo menos en productos que considerás esenciales, como en este caso el trigo, la harina, el pan, es decir, bueno, le fijo un derecho de exportación, si quiere, un dólar diferencial al exportador de este producto para que no vuelque toda la producción o toda la compra que haga en el mercado interno a exportarlo y me alimente el mercado interno. Por eso es el derecho de exportación y por eso el derecho de exportación no es sobre todos los productos, sino sobre productos que interesan para el consumo interno, que interesa que el precio no se eleve o no te lo determine el mercado exterior. Ese es el sentido. Por eso habla el ministro de Economía de que no tiene un sentido fiscal, no es recaudatorio. Es un sentido que tiene que ver con este equilibrio de precios entre el mercado internacional y el mercado local. Lógicamente, si eliminás los derechos de exportación, lo que vas a provocar, en principio, es un aumento fenomenal en los precios internos de esos mismos productos, porque se van a igualar con el precio que te determina el mercado internacional. Pero además hay un efecto a largo plazo que es mucho peor. Imagínense que no pusieran derecho de exportación a ningún producto que tiene alta rentabilidad natural en Argentina. Todos los productos del campo, los productos agropecuarios, sobre todo de la pampa húmeda, tienen una rentabilidad natural muy superior a cualquier otra. Entonces, si lleváramos a todo el nivel del dólar que compensa a las exportaciones, a ese nivel, seguramente toda la producción se volcaría a esos productos y dejaría de producir otras cosas. Un ejemplo simple que alguna vez un profesor me señaló y me pareció muy ilustrativo. Si Zimbabue le pusiera impuesto cero a la producción de, por ejemplo, metales preciosos, es decir, el oro, dijera, bueno, exporten lo que quieren, no tienen ningún impuesto, con esto vamos a generar una mayor producción de oro y con esto vamos a tener muchas exportaciones. Seguramente lo tendría, lo que dejaría de producir todo lo demás. Claro. Es un país que se convertiría en productor exclusivamente de oro. Bueno, esto es lo que pasaría en Argentina si dejáramos que la soja no pagara impuestos, si no pagara retenciones, si se eliminaran los incentivos y los subsidios a otro tipo de consumos. Bueno, esto también tiene que ver con lo otro que veíamos en el informe de esta contradicción o esta contracara en el tema del Estado intervencionista, esa intervención nefasta de que hablaba Martínez de Oz y ahora habla el presidente de la Sociedad Rural, porque lo que quieren justamente es que esa superganancia quede en manos de ellos. Entonces, esto es el Estado intervencionista que no quieren y esto es lo que, esto otro, el del tema de los precios, una multiplicidad de producción, precios de consumo que estén al alcance de todos, es lo que sí quiere un Estado intervencionista. Esa es la confrontación, la contradicción que vamos a encontrar permanentemente en los discursos y que está en el trasfondo de la intención política de cada uno de estos discursos. Ahora, Raúl, digo, esta cosa que propone el Frente Renovador, como su nombre lo indica, ¿no es algo que ya se conoció? Digo, no es algo nuevo, no hay nada novedoso, digo, en esta política. Absolutamente, no tiene nada de novedoso y fue lo que mandó durante más de 30 años la política en este país. Prácticamente desde el 75, yo diría que empezó con el Rodrigazo, esto no con el golpe.
El Rodrigazo fue un anticipo, fue poner una bomba dentro del gobierno democrático que ya estaba bastante endeble en ese momento, estamos hablando de junio 75, el gobierno de Isabel fue poner la bomba definitiva para que con el Rodrigazo, ese brutal aumento de precios, el gobierno terminara de romper definitivamente todo lazo con el sector sindical, con los sectores populares en general, y quedara aislado. Y después abonarle el camino al golpe que vino en marzo del 76. No por casualidad, algunos de los integrantes del equipo de Rodrigo Celestino Rodrigo, terminaron siendo asesores de Martínez II 9 meses después, porque eran los que habían generado esa situación. Bueno, esto, el golpe del 76 tuvo mucho que ver con esa intención económica de generar un modelo de país, un modelo político, como se dice ahora. Esto no hablamos simplemente de un modelo económico, hablamos de un modelo de país que tiene herramientas económicas, que tiene instrumentación económica. Bueno, eso del 76 prevaleció durante muchos años en Argentina, tuvo una segunda etapa de consolidación que fue la etapa del menemismo, y termina estallando porque hubo un régimen de convertibilidad que fue una bomba dentro del propio sistema y que lo hizo estallar el 2001. De ahí Argentina busca recuperarse y busca generar un modelo diferente que vas a encontrar muchos puntos de relación con los modelos de desarrollo del primer peronismo, inclusive del desarrollismo y todo lo que hasta el 74, 75 fue un país de desarrollo nacional, de sustitución de importaciones, de generación de empleo y sobre todo desarrollo regional, de economías regionales. Contra eso vino este modelo que hoy se repite en algunos de estos discursos. Digamos, el discurso de Sergio Massa claramente reitera ese mismo modelo que Argentina sufrió durante tantos años y yo te diría que en muchos aspectos todavía viene sufriendo porque no logramos sacárnoslo totalmente de encima. Y uno entiende por qué no lo dicen claramente. ¿Edgardo Moca? Sí, yo quería retomar este relato que hacía Raúl, en el sentido de que en el año 75 se estaba produciendo en el mundo una transformación del capitalismo, de la cual el fenómeno del Rodrigazo y sobre todo la política económica de la dictadura militar fue una manifestación, digamos, brutal y terrorista. En el año 89, como bien recordaba Raúl, tampoco fue un caso donde Argentina apareciera aislada del mundo. Fue el momento de la consolidación y del triunfo definitivo de la hegemonía neoliberal en el mundo con la caída del muro y la desaparición 2 años después de la Unión Soviética. El 2001 fue parte del comienzo del crack de esa crisis, no solo en la Argentina, porque nosotros tenemos muy presente nuestro diciembre de 2001, pero Brasil tuvo su crisis, el sudeste asiático tuvo su crisis, Rusia tuvo su crisis. Entonces la pregunta que uno se hace en esta especie de pre-campaña electoral que está llevando a cabo especialmente Massa, pero en general la derecha, digamos, los sectores, la mesa de enlace en un nivel de actividad muy febril, tienen una tarea muy complicada, que no quiere decir que no la puedan cumplir, porque eso depende de los otros, o de nosotros también, ¿no? No hay nada que esté escrito. Pero la tarea muy complicada es defender ese mismo proyecto del 75 radicalizado en el año 89 en una época en que eso le está yendo muy mal en el mundo. Y de reconstruir un tejido de alianzas que fue exitoso en Argentina del 89 no hasta el 2001, pero pongámosle, sí, yo creo que hasta el 2001, porque el menemismo dejó el terreno lo suficientemente preparado como para que eso fuera hasta las últimas consecuencias, que fueron ciertamente desastrosas. Ese proceso, el costo de ese proceso, hoy pretende ser lavado, pretende ser ocultado. Por eso la línea principal del debate político no es esta. Massa habla de esto un día o 2 días, se saca la foto con la mesa de enlace, pero la apuesta es volver a reconstruir la coalición entre sectores pobres y sectores altos de la sociedad, que es lo que consiguió el menemismo y cómo lo consiguió. Y esto también es muy aleccionador. Lo consiguió después de un shock, lo consiguió después de una hiperinflación que nos dejó a todos en un estado de barbarie social, desaparición de la moneda. Entonces, el 2001 fue otra crisis de naturaleza raigal. Entonces, yo creo que la estrategia de la derecha es provocar el shock. Solamente un shock puede permitir que estas políticas pro concentración de los recursos en la República Verde, sojera, como le llama Huergo, solamente eso pasa con un shock. Raúl. Hay una condición, Edgardo, que creo que es lo que posibilita que esto que parecería imposible, que parecería inexplicable, pueda todavía dar pelea y estar presente en el debate y que inclusive como una opción electoral. Y esto tiene que ver con que hay medios hegemónicos que trabajan para que esta verdad no se sepa, no se conozca.
que ese discurso todavía aparezca revestido como de, bueno, aquella fue una época de bienestar, cualquiera compraba lo que quería, no había las limitaciones de ahora, no había cepo cambiario del 1 a 1, era fantástico. Digamos, eso que ocultaba que en realidad detrás de eso lo que se estaba encubriendo era un enorme desempleo, un vaciamiento del país. Un vaciamiento del país, una destrucción del aparato productivo, que parece que eso no estuviera tan presente en la mirada o en la memoria de la gente. Y además cuenta, con la complicidad de estos medios que no solo protegen esto, sino que trabajan de espaldas a lo que está pasando en el mundo, porque la experiencia mundial debería ser lo suficientemente elocuente para decir, bueno, de esto no lo queremos. No queremos más de esto. No queremos más de esto, no nos ofrezcan nada que se parezca siquiera a esto. Y sin embargo, hasta lo que pasa en el mundo se oculta. Pero además, el otro elemento que juega en contra de la transparencia es que tenemos una clase empresaria que es todavía prebendaria del Estado, que quiere atraparle todo lo que pueda para succionar ingresos, y que además prefiere trabajar en el cortoplacismo y tener ganancias en lo inmediato, aunque sea especulativamente, y no trabajar para un modelo de desarrollo en el cual ellos mismos, este mismo empresariado, podría ser un protagonista esencial o importante. No por nada, algunos de nuestros dirigentes empresarios, nuestros simplemente porque pertenecen a este país, no porque lo sienta demasiado propio, pero algunos de nuestros dirigentes empresarios, cuando vino la ola de destrucción del aparato productivo, se convirtieron inmediatamente en importadores. Sí, claro. Es decir, inclusive gente que ha llegado a ser presidente de la Unión Industrial después de eso, no antes de haber hecho eso. Lo estás nombrando de Mendiguren, quizás. A José Ignacio de Mendiguren, que ahora está en las filas del masismo, es decir, ese es el ala industrial del masismo, es decir, que pasó de ser un industrial textil, un rubro que tiene mucho que ver con la industria nacional, con el empleo y demás, a ser un importador de alimentos, de productos, que era lo que en ese momento era negocio hacer, y liquidó su empresa textil. Entonces, esto tiene también que ver con las actitudes personales y actitudes no solo de clase, sino de sector, de muchos integrantes de esta sociedad, donde se sigue jugando mucho a la confusión, se sigue jugando mucho al ocultamiento, y hay cuestiones, como decía Edgardo, que son harto evidentes, que sin embargo pertenecen ocultas y se pueden disfrazar de este tipo de discursos que estamos viendo y analizando. ¿Preguntas para Raúl de la Torre, Sandra Russo? Sí, yo no sé si leíste, Raúl, la nota que salió hoy, creo que fue hoy en La Nación, levantan de The Wall Street Journal, una nota de, no me acuerdo si O'Grady es el apellido, no me acuerdo si es Mary O'Grady, que es realmente un panfleto, es bochornosa, es el cuento, digamos, de los medios hegemónicos, pero pasteurizado para norteamericanos, con un final directamente golpista, y me puse a ver quién era esta mujer O'Grady, más allá de ser columnista desde hace mucho tiempo de Wall Street Journal, que por cierto es un diario que levanta todo este ideario de la libertad de mercado, la ultra libertad de mercado. Y la mujer además es la editora es una de las editoras del Índice de Libertad Económica, que es un sistema que mide a los países del mundo de acuerdo a la inexistencia de medidas de regulación económica. Claro, la del Estado, claro. Es decir, por un lado, a mí me parece que Massa empezó hablando en aquella pre-campaña electoral para las legislativas, de que había que conservar lo que estaba bien y corregir lo que estaba mal. De modo tal que, por ejemplo, los beneficiarios de la asignación universal no se sintieron amenazados, porque si la asignación universal está bien, y Massa dice que hay que preservar lo que está bien, entonces eso no lo va a tocar. Lo que pasa es que lo están apretando. Me parece que está compitiendo también con Macri, que dice que el discurso de Echeverri le encanta. Él no tiene ningún empacho en decir que le encanta, nunca lo tuvo. Es más el que tiene que ir rectificando y el que se tiene que ir derechizando a medida que pasan los meses para ponerse de acuerdo con esta derecha nacional y con la derecha internacional que la está tutelando. Sí, digamos, no leí el artículo, pero simplemente un parrafito con respecto a lo que significa el Wall Street Journal. Es el diario, como su nombre lo indica, del sector financiero de Estados Unidos, el defensor de estos grupos financieros, y no por nada es el diario que más milita en favor de los fondos buitre contra Argentina. A diferencia, por ejemplo, del New York Times, que es un diario, o el Washington Post, que defienden otro tipo de políticas u otro tipo de intereses de
los propios Estados Unidos, pero desde otro punto de vista, de la hegemonía política de Estados Unidos con una visión un poquito más de largo plazo y no con esta inmediatez de los fondos buitres o los fondos especulativos, que lo que quieren hacer es negocio rápido y sobre todo sobre nuestras espaldas y nuestra sangre, si fuera posible. Lorita. Sí, para precisar en cuanto a lo que significa lo que se recauda a través de retenciones para el Estado, ¿qué pasaría si el Estado dejara de tener esa fuente de financiamiento y en qué medida podría seguir desarrollando políticas sociales si no tuviera esa fuente de financiamiento? Nora, no es una fuente de financiamiento tan importante dentro de lo que es los ingresos fiscales. Digamos, no es comparable ni con el IVA, ni con ganancias. No es un impuesto, de hecho, ¿no? Claro. No es un impuesto, bueno, pero es un ingreso. Digamos, es un ingreso, son derechos de exportación. Que de hecho pueden modificarse fuertemente si, por ejemplo, hubiera una caída en el precio de la soja. Y, digamos, sí, lo sentiría seguramente, pero estamos hablando de una cifra de que yo te diría que no llega seguro al 5% del presupuesto nacional en su totalidad, digamos, que nadie imagina que se eliminen totalmente, pero aún así estaríamos hablando de un 5%, digamos, no es una cifra equivalente a eliminar algún otro ingreso importante. Por eso se dice, y yo creo que es cierto, no es simplemente un discurso político, que no tiene un sentido fiscal el derecho a la exportación. Sí tiene un sentido en cuanto a precios, porque eso sí, lo que probablemente movería y perjudicaría es un sector de actividad económica que al caer ese sector de actividad económica seguramente ahí sí tendrías un impacto fiscal importante por ejemplo, a través de una recesión en algunas actividades económicas. Ahí, es decir, en este caso el impacto fiscal sería más el indirecto que el directo de perder ese ingreso. Ariana. Sí, nosotros ayer hablábamos del tomate, ¿no? Y la importancia política que tuvo esto de deschavar de dónde venía todo el hilo conductor de la cuestión del tomate, quién había propuesto la importación, por qué, que iba a subir el precio y demás. Y hoy lo que hizo el ministro de Economía en la conferencia de prensa de la mañana fue explicar el pan, ¿no? Vamos como alimento tras alimento y se va como tirando del piolín. Y hay una cosa que le quería preguntar a Rulo, que lo que explicó Kicillof es que el año pasado hubo un faltante de harina porque la información apareció entre muchísimas comillas equivocada, el pronóstico fue equivocado respecto de que iba a haber una cantidad de 12 millones de toneladas de trigo, hubo menos, entonces porque el tema del día es que se liberó 1,5 millones de toneladas de trigo para exportación. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver eso? Como lo mismo que el mismo ejercicio que hicimos ayer, digamos, ver toda la cadena para entender por qué el tomate, ver toda la cadena para entender por qué la harina. Entonces, lo que explicó el ministro es que el año pasado se dijo que iba a haber 12 millones de toneladas para exportación y que hubo menos, entonces se exportó más de lo que en realidad correspondía a los 6,5 millones, que es lo que la Argentina necesita para el mercado interno. En este caso se hizo un pronóstico un poquito más moderado, teniendo en cuenta aquella, entre comillas, equivocación. Lo que te quiero preguntar es, ¿quiénes son estos que se equivocan siempre para el mismo lugar? Estos sectores serían como, no sé, asociaciones, entidades que se equivocan en esto, y que expliques eso, porque uno dice, se libera 1,5 millones, sale Echeverri hoy también a decir hay que liberar todo, lo que hay que liberar es todo el mercado, y queda en el aire, y en realidad entre esta decisión y mañana el precio del pan hay una vinculación directa. Me parece que tenemos que insistir en explicar eso. Con este tema del trigo hay cuestiones estructurales que son muy interesantes de conocer, digamos, que habitualmente no se conocen. El trigo, a diferencia de la soja, tiene mucha cantidad de productores que son pequeños, medianos, también grandes, pero hay alrededor de 50, 60.000 productores de trigo, se calcula, en el país. Y cuando ya digo se calcula, estoy diciendo que no están perfectamente registrados y muchos de ellos trabajan en negro. Por eso se calcula, se estima que son 50, 60.000. Estos productores, en cada una de sus regiones, no fundamentalmente en la pampa húmeda, porque la pampa húmeda ya la soja los ha desplazado, y los que hacen doble cosecha, soja-trigo, son los grandes productores, pero estos pequeños y medianos productores están distribuidos por todo el país, donde le venden a un acopiador, que es casi el exclusivo comprador en la zona del trigo.
Este acopiador, que en Argentina serán 180 acopiadores, 150 o 160 se calcula que pertenecen directamente a las grandes exportadoras. Es decir, no es el vecino adinerado de un pueblo o de una región, sino que es alguien puesto por estas grandes empresas exportadoras para comprarle ahí el trigo a los pequeños y medianos productores. Estos 150 acopiadores responden entonces a grandes empresas, que no son más de 8, que son las grandes cerealeras exportadoras, pero que además son dueños de los molinos harineros. Es decir, que se cierra esta pirámide en un grupito, que los principales no son más de 5, pero podríamos ampliarlo a 8 si incluimos también a los que tienen también trabajo en el aceite, que son los que dominan toda la compra del producto al pequeño y mediano productor. Estas empresas, que están agrupadas fundamentalmente en dos entidades, la Cámara de Exportadores de Cereales, la SEC, y la Cámara de Industriales Aceiteros de la República Argentina, CIARA, son estas dos empresas las que informan cuánto se produce, cuánto trigo se declaró, y hasta hace un par de años eran los que distribuían los registros de permisos de exportación, los ahora famosos ROE, de que tanto quieren eliminar los mismos que antes lo utilizaban, porque era la forma de apropiarse de la forma de regulación que tenía el Estado. Estos sectores son los que en realidad están apañando la producción en negro. Si hay producción en negro y la compran los acopiadores, y los acopiadores son los mismos cerealeros, quieren decir que se están apropiando de una producción en negro que no sabemos si se destina al mercado interno para molinos harineros o se destina a la exportación, pero seguro que así como entró en negro, sale en negro. Son los que tienen el control y el dominio de toda la cadena de producción, pero además tienen el control y el dominio de la información. Nunca podemos saber exactamente cuánto trigo va a haber en la cosecha si estos sectores siguen dominando el mercado de la forma, por eso de la que están dominando. Es decir, por eso el gobierno trabaja tanto sobre estimaciones, y sobre estas estimaciones bastante endebles tiene que garantizar la producción de harina. Cuando faltó harina el año pasado, acá hubo un doble o triple juego que tuvo que ver con la especulación que hicieron para que aumentara la harina, con la retención del producto que hicieron para no llevarlo al mercado y esperar, especulando también con esto, para que faltara y le aumentara. Y con la especulación que hicieron con el gobierno para decir, si no me sueltan la exportación, el producto no va a aparecer, ni para exportación ni para consumo interno. Con lo cual, fue una batalla este tema, y sigue siendo una batalla hoy un poquito más lavada contra estas grandes cerealeras, que hasta que no se rompa esa cadena y se logre, por ejemplo, tener molinos harineros del Estado o cooperativos en distintas regiones del país, que sean los que elaboren y le puedan comprar al productor, que haya un sistema de comercialización más transparente, es decir, que no sean los acopiadores los que dominan, y que por otra parte se elimine una enorme distorsión que tiene hoy Argentina con respecto al trigo, que la verdad que el trigo desde un lugar de producción se tenga que trasladar 1.500 kilómetros por camión para llegar al lugar donde se va a hacer la harina, es una ridiculez, porque aparte no tenemos trenes hoy para trasladar semejante cantidades de granos. Es decir, todo esto es absurdo, y hay sectores que lo hacen absurdo porque de esa forma se benefician y tienen el control de la cosa. Es decir, que acá el Estado empieza a meterse en un tema que todavía debería meterse mucho más profundamente para resolver este tema a productores que se siguen escondiendo, siguen trabajando en negro porque se creen que vendiéndole al acopiador es la única forma que tienen de garantizar la salida de su producción. Además, la Junta Nacional de Grano sería un camino, ¿no? Era una de las formas de evitar esto, la Junta Nacional de Granos. Hoy quizás habría que empezar pensando en otros mecanismos un poco más inmediatos, como podría ser esto, el tema de tener molinos regionales o formas más sencillas, que no signifique armar una estructura demasiado enorme que después te cueste ponerla en marcha. Porque también reconozcamos que hoy este Estado destruido por décadas de neoliberalismo no está a veces en condiciones de poner en marcha semejante aparato de control contra semejante monstruo que tenés del otro lado, ¿no? Digamos que lo absurdo habitualmente es delito. Vamos a ir al segundo informe, de 678, que tiene que ver con la investigación del GENAP y con el sitio que ocupa la Argentina en el ranking de poder adquisitivo, al menos en la región. Vamos al informe. La investigación del GENAP. Argentina tiene el poder adquisitivo más alto de América Latina.
Ayer pusimos al aire la investigación del CEPES publicada por Página 12, que refleja un sustancial incremento del poder adquisitivo del 2003 al 2013. En la misma línea, publica hoy Tiempo Argentino un trabajo del GENAP, Grupo de Estudios de Economía para América Latina, que compara el poder de compra del salario mínimo en la región. El método utilizado es sencillo y cualquier medio, diario o periodista interesado en fundamentar sus comentarios sobre precios y poder adquisitivo puede valerse de esta indispensable herramienta. Basta con ingresar a las páginas de internet de las cadenas de supermercados equivalentes en cada país y comparar. Veamos. En el diario Tiempo Argentino de hoy, de acuerdo a un relevamiento realizado por el GENAP, el salario mínimo local permite comprar más alimentos que en el resto de la región. El informe también incluye a Brasil, Uruguay, Perú, Colombia y Chile. Toma como referencia el precio de 14 productos de primera necesidad en grandes cadenas de supermercados y los precios fijados en las góndolas. Muy bien, en este cuadro, tomando el salario mínimo de cada país, vamos a ver qué cantidad de distintos productos podemos comprar. Aceite de girasol, por ejemplo, con el salario mínimo de Argentina se pueden comprar 605 unidades, con el salario mínimo de Chile 175, en Uruguay se pueden comprar 144 unidades, Paraguay 109, Perú 96, Colombia 82, Brasil 262. ¿Qué pasa con la harina? En Argentina, con un salario mínimo, 495 unidades. En Chile, con el salario mínimo, 324. Uruguay, 144. Paraguay, 436. Perú, 150. Colombia, 234. Y Brasil, 176. Hasta aquí quedamos posicionados primeros. ¿En qué otros productos nos mantenemos con mejor nivel de compra? Con el arroz, por ejemplo, estamos primeros, pasa lo mismo con los fideos, las papas, el azúcar. Y a ver ahora qué pasa con el pollo. En Argentina, con un salario mínimo, se pueden comprar 195 unidades. En Chile, 211 unidades, mejor posicionado. Uruguay, 128. Paraguay, 175. Perú, 73. Colombia, 52. Y Brasil, 163 unidades. Volvamos a ver en qué otros productos Argentina está mejor posicionado. En el caso de la leche, carne picada y bebida cola. Sobre 14 productos y comparando Argentina con otros 6 países de la región, nuestro país está primero en 9 productos, segundo en 2, tercero en 1 y cuarto en 2. A ver, Raúl, vamos a recurrir a tu capacidad exegética para entender, porque uno ve los numeritos y eso. La cuestión es esta, por ejemplo. Las consultoras, cuando hablan de los precios y de la capacidad adquisitiva de los argentinos, dicen, sí, y acá estamos hasta las manos. Digo, ¿qué pasa con esto de qué es lo que genera inflación? ¿Cómo aparece el fantasma de la inflación con este tipo de cuadro comparativo? ¿No se entiende? Sí, no se entiende realmente porque no se explican las razones reales o que están de fondo en este tipo de variaciones de precios, porque algunos varían más que otros. Este informe, así como otros que se han elaborado en paralelo a este, que han dado exactamente los mismos resultados, lo que marcan es la diferencia entre puntas, 2003 contra 2013, y se ve una evolución muy clara en cuanto a una recuperación del salario real, el salario con el que se puede comprar productos, es decir, medido en productos, no en pesos, que ha mejorado sustancialmente la capacidad adquisitiva, la capacidad de consumo. En Argentina sabemos exactamente de qué se trata esto, sabemos lo que ha sido salir de una etapa de un brutal desempleo, como fue el fin de la década menemista de la Ruista, y lo que fue la recuperación primero del empleo y después la recuperación del salario. Es decir, fueron 2 etapas muy importantes que se consolidaron con las paritarias anuales que prácticamente trasladan esos aumentos que se negocian a todo el resto de los trabajadores, porque no solo los que están dentro de paritarias o dentro de convenios se benefician con estos aumentos del 24 o 25% que resulte cada año. Digo, esto sucede entre puntas. Si uno pudiera mirar cómo avanzó la curva año tras año, lo que podría descubrir quizá que en el último año y medio, sobre todo en el último año, esta curva empezó a descender. Empezó a caer el salario real porque empezaron a aumentar algunos productos, sobre todo alimentos básicos, más que el salario. Ajá. Y esto ocurrió en los últimos meses. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Porque dejaron de aumentar los salarios o que se perdió empleo? No, el problema no es de ingreso de los trabajadores. El problema es qué pasó con los precios. Y lo que pasó con los precios aparece reflejado
en algunos estudios que hizo el actual Ministerio de Economía con respecto a qué pasó con el acuerdo de precios del año pasado. Y lo que sucedió es que aparecen productos del área de lácteos, fundamentalmente, del área, por ejemplo, hierbas, café, artículos de limpieza, donde hubo entre marzo del año pasado y diciembre del año pasado, estoy hablando de 9 meses, aumentos que en algunos casos llegan al 240%. Es decir, precios que se multiplicaron por 3 y un poquito más. ¿Qué pasó? Digamos, ¿dónde está la razón para que un industrial deba aumentar los precios? Porque, entre comillas, hay inflación. Inflación de costos. ¿Tanto aumentaron los salarios? ¿Hay algún insumo fundamental que depende del exterior que aumentó tanto por la escasez porque se produjo alguna catástrofe? ¿Subió el dólar? Y en este caso estamos hablando del dólar con el que compran los insumos, que es el dólar de importación, que es el dólar oficial. ¿Dónde está la razón para que aumentaran? Bueno, claramente hay una razón especulativa en la cual participan empresarios que tienen el control de estas cadenas alimenticias o de artículos de limpieza y grandes cadenas comerciales que son las que o participan del beneficio o ellos mismos alientan este tipo de aumento. Es decir, hubo un engaño total al acuerdo de precio que se había firmado a principios de años. Vuelvo a un tema que tiene que ver con lo que comentábamos antes. ¿Por qué sucede esto y puede suceder esto? Primero, porque muchos de estos productos están en manos de grupos monopólicos que tienen el control absoluto de esos mercados. No más de 2 o 3 empresas son las que manejan el rubro lácteo, no más de 2 o 3 empresas manejan el rubro de gaseosas, y así recorremos toda la línea de productos alimenticios o de limpieza y vamos a encontrar que siempre son muy poquitos, y cuando se trata de aumentar con algún fin, a veces político más que de rentabilidad, están todos de acuerdo y van todos para el mismo lado. No es que vos aumentás y yo me quedo en el mismo precio, entonces yo me quedo con todas las ventas y te robo mercado a vos. No, juegan todos para el mismo lado. ¿Por qué jugaron hacia el mismo lado? Una hipótesis es que estaban jugando a obligar al gobierno a una devaluación, obligar al gobierno a liberar los precios y aflojar todo lo que tenía que ver con algún tipo de regulación que estaba haciendo sobre el mercado de estos productos. Segunda especulación es que se esperaban que después de octubre pudiera haber algún cambio de política que, por ejemplo, impusiera un congelamiento absoluto de precios, manu militari de parte del gobierno, entonces se generaba el colchón. Tercera especulación, era un juego político para hacer inestabilizar al gobierno, desestabilizar el gobierno y provocar una especie de shock entre el gobierno y el público, la gente, el pueblo. Yo diría que no hay que descartar ninguna de las tres, y más bien yo tiendo a creer que fue una composición entre estos distintos elementos. Quien más, quien menos, se sintió más alentado o imbuido a intervenir en este tipo de jugada especulativa por una o por otra razón. Pero el hecho es que esto sucedió, esto ocurrió durante el año pasado y esto dañó el poder adquisitivo que tanto costó, como muestran estos informes, tanto costó conseguir y avanzar en este plano. La pregunta que vos hacías con respecto a las consultoras. Yo me pregunto, consultoras que decían hacer sus propias encuestas de precios, que reflejaban en los índices que difundían aumentos de precios que no tenían nada que ver con los del INDEC, muchísimo mayores. Encuestas que además, para difundirlo, estaban asociadas con grupos políticos, sectores del Congreso, que tienen una responsabilidad, digamos, pública con respecto a este tema. Claro. ¿No detectaron estas maniobras? ¿Por qué no las denunciaron si estaban detectando y se limitaban simplemente a atacar al INDEC? Digamos, todo su objetivo es decir, encuentro que están robando a mano alzada todo lo que hay, que están perjudicando a una gran parte de la sociedad, y lo único que me importa es, esto no se refleja en los índices oficiales, entonces denuncio al INDEC y de esto no digo nada. Acá también hay una gran responsabilidad política de sectores que, si advirtieron esto, deberían haberlo denunciado de esta forma y no de la forma que lo hicieron. Bueno, pero ya lo dijo Sanz, no, ojalá que le siga yendo mal en su momento. Sí, pero el problema, Sandra, es que no le va mal al gobierno, le va mal a la gente a la que sí, claro, Sanz le quiere conquistar el voto. Claro, estamos todos adentro. El tema, digamos, por eso, digamos, con este acuerdo de precios que se hizo ahora, a mí lo que me resulta más interesante, más atractivo y genera más expectativa, es que hay un cambio de diagnóstico. Porque estos datos que yo estoy dando surgen del trabajo de relevamiento que hicieron esos 3.000 militantes que salieron a
a recorrer los mercados y tomar nota de los productos, nos surge de otro lado, que si bien no brilló, no se mostró así, lo que está dando un elemento muy importante sobre el que hoy está trabajando el gobierno para decir, este acuerdo de precios, que tenemos que hacerlo con las mismas, y no había dado la cifra antes, las mismas 40 empresas que tienen el control del 75 al 80% de la canasta de consumo de la población. Repito, 40 empresas solamente tienen el control del 75 al 80% de la canasta de consumo de la población, y las 15 grandes cadenas que distribuyen fundamentalmente por lo menos la mitad de ese consumo. Con estas mismas empresas ahora hay que ir a hacer un acuerdo. Se fue a hacer un acuerdo con estas empresas, pero con estos papeles sobre la mesa diciendo, muchachos, sabemos quiénes son ustedes y cómo se comportan. Entonces, ahora el mecanismo es diferente, los precios se publican, se pide a la gente que haga su propio control, que vaya con la listita y verifique si se están respetando estos precios. Se le dice a las empresas que cualquier cambio en sus condiciones de costos, de su estructura de costo, la informen y se va a analizar si es considerable un aumento de alerta temprana, ¿no? El sistema de alerta temprana. Exactamente. Y lo del tomate fue justamente eso, una advertencia. Es decir, bueno, hay un tema acá, investiguemos qué pasa con el tomate. Y si falta, se va a importar. ¿Cuál es el problema? Si falta, se va a importar. Claro, enseguida saltaron los productos y dijeron, no falta tomate, claro, va a haber tomate. Entonces, alguien estaba engañando con ese tema de que iba a faltar el tomate. Bueno, también es una forma de empezar a revelar la verdad de todos estos temas. Y por eso digo, me entusiasma que haya un diagnóstico diferente ahora. Que se reconozca que acá hubo precios abusivos durante todo el año 2013 y se estaba dañando ese poder adquisitivo que se estaba consiguiendo por otros medios y que tanto han cambiado la economía de este país. Me parece muy saludable que se tome nota de esto, inclusive de alguna de estas conductas, y se diga, bueno, señores, seguramente ustedes van a seguir vendiendo la leche, vendiendo la yerba, vendiendo cada uno de estos productos, pero ahora los precios y las condiciones de abastecimiento lo vamos a estar controlando. Esto también es un cambio de actitud y un cambio necesario porque el gobierno, volvamos al tema de antes, tenga cada vez más intervención en estas cosas que son de interés público. El estatista Dante Palma está pidiendo pista. Sí, yo, de acuerdo con Raúl, también pensaba lo que se decía ayer acerca de cómo los afectados son los que están en las dos puntas. Es decir, el productor de tomate que recibe 2 pesos por la producción y nosotros que lo pagamos 11. En el medio alguien se quedó con 9. Digo, estoy de acuerdo con esto, de que me da la sensación de que el gobierno entiende que el problema de la inflación está en las cadenas de valor y que hay que meterse ahí. Ahora, digo, en términos más generales, entiendo que no es una pregunta fácil, pero digo, en el primer informe se veía, por ejemplo, todo un discurso neoliberal desde Martínez de Oz, Friedman, etcétera, hablando de la inflación como una enfermedad. Y de hecho también la lógica de la crítica al INDEC como, bueno, lo que está fallando es el diagnóstico, tiene todo un discurso en torno a la enfermedad. Ahora la pregunta es, ¿la inflación es algo en sí mismo negativo? ¿Es algo malo que haya inflación? ¿Hay algún tipo de inflación tolerable? Sí, bueno, en sí mismo es negativo, pero también es cierto que hay un grado de inflación que es tolerable, digamos, no es el peor de los males, eso es lo que quiero decir. La inflación puede ser un hecho negativo y seguramente merece de él los conductores de la economía, los planificadores, la atención debida para que ese tema no se desmadre, pero seguramente si para parar la inflación lo que tenés que provocar es una gran recesión, una gran desocupación, te digo, déjame con la inflación. El tema de la economía no funciona como enseñan algunos de los neoliberales, pero no lo creen ellos, con una estabilidad absoluta, con un equilibrio permanente en el cual los precios son estables, la producción es estable, los salarios son estables, entonces en esta pasividad el status quo se mantiene. Claro, los que te dicen eso son los que se están teniendo el control, o sea, que están quedando con la mayor parte de la torta, ¿no? Es decir, ninguna, como decía Casullo, ninguna reforma es posible compartiéndola con las que tienen todo el poder, digamos. Claro, totalmente. Pero el tema de la inflación sí, digamos, hay una parte que es tolerable que tiene que ver en cuanto no te afecte este crecimiento económico, esta generación de empleo y demás.
deja de ser tolerable cuando pasan las cosas que ocurrieron este último año, cuando eso te empieza a afectar el poder adquisitivo de la gente, cuando la inflación, sobre todo en algunos artículos básicos de consumo, te está corriendo mucho más rápidamente y sobre todo cuando esto no es justificable desde ninguna cambio o relación de la estructura de costos, sino que es simplemente especulación o apropiación por parte de un sector de las ganancias que obtiene otro sector con su trabajo. Ciertamente. Y bueno, ahora que empezamos a entender algunas cosas, yo quiero decirles que aquí ya sabemos que el Monopoly no es un juego. Pero vamos a ir a un corte y seguimos después con Raúl de la Torre aquí en 678. Si sos jubilado o pensionado, comprá con Club Argenta y obtené los mejores beneficios. Pagá hasta en 40 cuotas y con un 10% de descuento en electrodomésticos y artículos para el hogar. Además, si realizás una compra superior a 1.500 pesos con tu tarjeta Club Argenta en estos comercios, participás de un sorteo por kits de productos para equipar tu casa. Cada kit incluye una heladera, un televisor, un lavarropas, un microondas, un mini componente, un aire acondicionado y una notebook. ¿Qué estás esperando? Ya podés acercarte a cualquier oficina de ANSES o de Correo Argentino para solicitar tu préstamo. Recordá que si sos jubilado o pensionado, podés ser parte del Club Argenta. Conocé las promociones y comercios adheridos ingresando en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta, un beneficio bien nuestro. El círculo